Muy buenas tardes a todos ustedes que están mirando y que están siguiendo estos videos, a ustedes que están ahí en YouTube y a mis hermanos que están acá acompañándome, como siempre, cada sábado compartiendo la palabra de Dios. Bueno, como habrán leído en el título del video, o sea que ya no es una sorpresa, y mis hermanos que están acá ya lo saben, vamos a estar aprendiendo acerca de el libro de Primera de Corintios. ¿Qué les parece si comenzamos? Jesús es el que dijo, no temas, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Hola, mi nombre es Nicolás Barroso y el día de hoy vamos a comenzar con la primera parte del libro de Primera de Corintios. A lo largo de la última semana que pasó le pregunté a la gente del Telegram, qué libro les parecía que deberíamos estar compartiendo, porque quería ver, qué tenían ellos en sus corazones. Bien, no fue en realidad una pregunta como para ver qué quería hacer la mayoría, sino para ver cuál era la necesidad en los corazones de las personas, ¿no? Nosotros ya habíamos decidido hacer Primera de Corintios, pero bueno, quiero mencionar a algunas personas que antes de comenzar, que dieron sus opiniones, para que vean que los tenemos presentes, que los tenemos en cuenta, ¿bien? Por ejemplo, Alison dijo que le gustaría estudiar Romanos. Bien, yo les pregunté por qué a las personas. Pablo Maff dijo Primera y Segunda de Corintios. Meris P. dijo el libro de los Hechos. Gonzalo Cáceres, el libro de Mateo. Rosita Rojas, Romanos. Bien, y así, Jeremy, Pablo... Cantar de los Cantares. Bueno, no, chicos, estamos estudiando lo que es el nuevo pacto, ¿bien? De Mateo a Apocalipsis, y muchas personas dijeron también Apocalipsis. Apocalipsis es un libro, no sé si lo vamos a estudiar entero, es un libro profético, ¿no? Y a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan vida cristiana, más que hablar de profecías y de tiempos por venir. Así que es muy probable que desde los Evangelios hasta Apocalipsis, si Dios nos deja, hagamos casi todos los libros. Pero bueno, Angie Beltrán, Efesios, bien. Salomé Barros, Romanos, está bastante ahí. Michelle, nuestra querida amiga Michelle Humeres, Primera de Corintios. Estefanía también, Estefanía de Córdoba, Primera de Corintios. Bien, James, Mateo. Bueno, estas son las personas del grupo de Telegram. Si no estás en el grupo de Telegram, fíjate que acá en la descripción del video te dejo un link para que ingreses al grupo de Telegram y puedas conectarte con otros hermanos como vos. Bien, bueno, ¿cómo empiezan los videos? Bueno, mis hermanos, como siempre, ¿no? Vamos a comenzar con la lectura. Vamos a estar leyendo la Biblia NBI, Nueva Versión Internacional. Los que no tengan la NBI pueden seguir la lectura a través de la Reina Valera. Van a encontrar diferencias de palabras, pero en términos generales dicen lo mismo. Si alguno tiene alguna diferencia importante entre lo que dice la NBI y la Reina Valera, los invito a ir a la página logos.com, donde está el original en griego, y ahí nos sacamos todas las dudas de cuál era la palabra o cuál era la frase correcta que quiso decir el autor. Bien, mis hermanos, a ustedes que están acá, ¿tienen las Biblias abiertas? Primera de Corintios, háganme así. Comenzamos entonces con la lectura. Desde ahora les digo, prepárense, porque este libro es tremendo. La iglesia de Corinto, la iglesia que estaba en Corinto, era un desastrito, por así decirlo, ¿bien? Esto es vida cristiana plena. Van a ver la enorme diferencia que hay entre las enseñanzas de lo que muchos hemos aprendido y de lo que el apóstol Pablo, que es el autor del libro de Corintios, nos va a enseñar, ¿bien? Ahora, les voy a hacer una pregunta antes de comenzar. Primera carta a los Corintios, ¿bien? ¿Está escrita exclusivamente para los Corintios? No, está escrita para los Corintios y para todas las iglesias de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, no recuerdo bien en qué versículo, creo que en Colosenses 4, después lo voy a poner acá, él dice que las cartas se compartan y se lean en las otras iglesias, ¿no? A ver, un minuto, dice
Vamos a abrir, a ver, voy a abrirlo yo. Ustedes no hace falta que lo abran. Colosenses 4:16. Colosenses 4:16. Pablo dice, no, hablando obviamente de la carta de Colosenses, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, esto es Reina Valera, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Bien, a ver, es lo mismo. Lean la de Corintios, o sea, todas las cartas de Pablo son para todos. No es que le está escribiendo a las personas de esa época, de esa cultura, de esa iglesia en particular. Lo que vamos a aprender hoy es vida cristiana. Amén. Y es palabra de Dios. Comenzamos entonces. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Empezamos un nuevo libro, mis hermanos. Dios quiere y podamos terminarlo. Bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Pablo, el autor. Pablo, el apóstol Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes, ¿bien? Que estaba con él. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados, o sea, le está diciendo, ¿a quiénes les escribo esta carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, o sea, ustedes también, ¿bien? Junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Bien, acá podemos ver que el autor ya de entrada acaba de corroborar lo que yo les acababa de decir recién. Dice, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta es para vos también. Bien. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz a ustedes que están ahí también y a nosotros. Amén. Proseguimos. Versículo 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. ¿Bien? Lo entendemos. ¿Bien? Unidos a Cristo, fundidos con Jesús. Bien, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Si vos estás en Cristo, te has llenado de toda riqueza, tanto en palabra de Dios como en conocimiento. Bien, seguimos. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Miren esto, Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables. O sea, que Dios no tenga nada que decir, ¿bien? En el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes Dios va a mantener firmes hasta el fin? ¿Bien? A ustedes que están unidos a Cristo. Esto es lo que el apóstol, de alguna manera, lo que Pablo, el autor de esta carta, desea ver cuando vea las iglesias de Dios. Esto es lo que Dios desea. ¿Bien? Que aquellos que están unidos a Cristo sean irreprochables el día de su venida. ¿Bien? Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Bien? Amén. ¿Se entiende? Perfectamente. Seguimos. Comienza con la carta a los Corintios, comienza con acciones de gracias. Él dice, les doy gracias a Dios por ustedes. ¿Bien? Y ahí nomás comienza con un pequeño detalle. Esta iglesia era medio un desastrito, como les digo. Y acá comienza destacando un par de cosas, ¿bien? Que también ocurren el día de hoy. Vamos al versículo 10 y dice así. Les suplico, hermanos, siempre hago énfasis en estas cosas. Fíjense esto, porque lo solemos leer pasando. ¿Saben lo que es una súplica? Mis hermanos, por favor, empiecen a entender esto con Pablo haciendo así. Hermanos míos, por favor, les suplico. Bien, metámonos en la lectura. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía
y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Qué nos está pidiendo el autor de esta carta? Que vivamos en armonía, en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tenemos que pensar igual y que nuestro propósito y nuestro objetivo tiene que ser el mismo. ¿Qué significa vivir en armonía? Que sentimos igual, que tenemos un mismo sentir, ¿bien? No me voy a meter en lo que es la armonía, explicar lo que es la armonía física, pero es eso, es vivir armónicamente juntos, bien, yendo por un mismo camino, pensando lo mismo, yendo hacia la misma dirección, hacia el mismo lado. Pregunta, ¿todos los cristianos o todas las personas que se hacen llamar cristianas en el mundo piensan así? ¿Todos tienen un mismo pensar, un mismo sentir y un mismo propósito? Bien, vamos a ver por qué y cuál es esa causa. Seguimos, versículo 11. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. ¡Wow! Eso pasaba antes, hoy no pasa. Hoy no hay rivalidades, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver cuáles eran esas rivalidades para ver si hay rivalidades el día de hoy. Me refiero que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas, que es Pedro, ¿no? Y otros, yo a Cristo. Bien, esas eran las rivalidades. Unos decían, no, a mí me gusta Pablo, a mí me va la onda de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Apolos. No, otros no, yo soy de Pedro, ¿no? Y otros, no, yo soy de Cristo. Bien. Versículo 13, y Pablo dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y acá dice, gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gayo. Gracias a Dios que no bauticé, ¿no? De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. No, yo fui bautizado en el nombre de Pablo. Gracias a Dios que de todos ustedes que tienen estas rivalidades yo no los bauticé. Porque si no andarían diciendo, yo fui bautizado en el nombre de Pablo. Eso es lo que está queriendo decir el autor, ¿no? Dice, bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana para que la luz de Cristo no perdiera su eficacia. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Habrá rivalidades hoy en el cuerpo de Cristo? ¡Wow! ¿Será que algunos dicen, yo sigo a Pablo? No. ¿Saben lo que está pasando el día de hoy? Yo les voy a contar. Vamos a leerlo de esta manera. Volvamos al versículo 12. Vamos a entenderlo así. Me refiero a que unos dicen, yo soy calvinista, y otros, yo soy arminiano. Otros, yo soy de Spurgeon. ¿Pero cómo? ¿Arminio fue crucificado por vos? ¿Calvino fue crucificado por vos? No, los calvinistas no quieren saber nada, se abrieron. Los arminianos y los calvinistas no quieren saber nada de los unos de los otros. No, ellos piensan diferente que nosotros, porque nosotros no, porque la diferencia, no, porque Lutero, no, porque... Rivalidades, diferencias. ¿Ustedes ven en un calvinista o en un arminiano un mismo sentir? ¿Ustedes ven un mismo propósito, un mismo pensar? No. ¿Cómo se llama eso? Divisiones. ¿Será entonces que hay hoy por hoy rivalidades? ¿Está dividido Cristo? Muchas personas me escriben y me dicen, Nicolás, vos también estás dividido porque vos decís que seguís a Cristo. Entonces está dividido. No, amigo. Hay que seguir a Cristo. Somos de Cristo. Cristo fue crucificado por nosotros. Yo soy de Cristo. No está mal, porque acá dice, ¿no? Algunos dicen, yo soy de Pablo, otro de Apolo, y yo de Cristo. Es de Cristo. Yo soy cristiano, yo soy de Cristo. Yo no soy calvinista, yo no soy arminiano, yo no soy spurgeonista, yo no soy luterano. Yo soy de Cristo. Todos estamos llamados a ser de Cristo. ¿Saben lo que pasa? Calvino piensa tal cosa. Arminio pensaba, ¿no? Tal cosa. Arminio pensaba tal otra. ¿Bien?
Entonces todos siguen la doctrina. Me escriben, ¿sos calvinista o sos arminiano? Ningún, amigo. ¿Cómo voy a hacer algo de eso? Soy hijo de Dios. Cuando vos tomas una postura, sos partidista. Sos partidista. Si sos hijo de Dios, no podés ser partidista. No podés tomar partido en una de estas separaciones, porque estás llamado acá, como dice en el versículo 10, manténganse unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. ¿A ustedes les parece que haciéndose llamar calvinistas o haciéndose llamar arminianos están en un mismo propósito con sus hermanos? Están divididos. Es una división. Es un gran error. Ahí están los pentecostales diciendo, yo no soy ni calvinista ni arminiano. Amén. Sos pentecostal, amigo. ¿Vamos más fino? ¿Quieren que hilemos más fino? Con las divisiones en la iglesia. Vamos a leer esto de vuelta. Digo esto, hermanos míos, versículo 11, digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia, porque me han informado de que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero que unos dicen, yo soy pentecostal, yo soy hermanos libres, yo soy bautista, no, yo soy neopentecostal reformado. ¿Quién tiene razón? ¿El calvinista? ¿El arminiano? ¿Quién tiene razón? ¿Los bautistas del sur? ¿Los pentecostales del norte? ¿Quiénes tienen razón? No. ¿Por qué vos no podés, siendo pentecostal, ir a una iglesia de los hermanos libres? No, lo que pasa es que ellos piensan que... No, porque aquellos guardan el sábado. No, porque ellos hacen esto. No, porque... ¿Piensan entonces todos, tienen todos una misma mente y un mismo sentir? No. ¿Están unidos a Cristo? No. Estás unido a Arminio, amigo. Estás unido a Calvino. Estarás unido a Lutero, no sé a quién estarás unido, pero a Cristo no lo estás. Ningún hijo de Dios es partidista ni forma parte de las divisiones dentro de la iglesia. Perdón, lo que estoy diciendo ahora es algo que yo no haya leído de la carta de Pablo, primera a los Corintios, capítulo 1. Estoy sacándolo de contexto. Si alguno piensa que yo estoy sacando de contexto esto, no estás razonando. No estás razonando, no estás usando la razón. Los invito a todos ustedes que están ahí. Tiren todos los libros de Calvino, tiren todos los libros de Lutero, tiren todo. Muchas personas se llenan la boca con, sí, las 5 solas de Lutero, 5 solas, la sola escritura, la sola... Y se la pasan leyendo libros de otras personas. Y tienen doctrina de hombres. ¿Pero qué? ¿Lutero fue crucificado por vos? ¿Spurgeon fue crucificado por vos? Si Spurgeon estuviera hoy acá con nosotros, estaría diciendo, amigo, pero por supuesto que es así. Era un hombre centrado. Pero jamás pensó que la gente iba a hacer doctrina de sus vidas. Yo soy de Spurgeon. Pará, amigo. ¿Vos sos hijo de Dios? Punto. No puede haber divisiones. No podés tomar parte, ser partidista, tomar parte de una denominación eclesiástica, tomar parte de un movimiento de pensamiento religioso. Ya vamos a ver qué pasa y cómo considera Dios a las personas que son partidistas, que tienen estas rivalidades. Ya vamos a ir más adelante. Continuemos con la lectura. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Me explico, dice Pablo. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, amén, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Cómo considera Dios al mensaje? Lo considera poder de Dios. ¿Bien? Destruiré la sabiduría de los sabios,
frustraré la inteligencia de los inteligentes. La sabiduría de Dios no tiene nada que ver con la sabiduría del mundo. Nada. Son dos caminos completamente diferentes. Una cosa es la sabiduría del mundo que conduce a la muerte y otra cosa es la palabra de Dios que es poder de Dios. ¿Bien? Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Dios descartó la sabiduría de este mundo y considera que la predicación de la palabra de Dios es locura para el mundo, pero es poder de Dios para todos los que creen. ¿Bien? Versículo 22. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Bien, ¿qué son los gentiles? Los gentiles son las personas que no eran judíos, que no pertenecían al pueblo judío. Bien, nosotros podríamos decir hoy que aquellas personas que no han conocido a Cristo son gentiles. ¿Bien? Pero no me quiero meter mucho en eso. Los gentiles eran las personas que no eran judíos. ¿Bien? Nosotros seríamos los gentiles. ¿Bien? Nosotros hoy por hoy seríamos los gentiles. ¿Bien? Los gentiles sin Cristo está hablando acá. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros, que somos pueblo de Dios, ¿bien?, predicamos a Cristo crucificado. Está clarito. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. ¿Bien? Tropiezo para los judíos, ¿por qué? Porque rechazaron a la piedra angular. Jesús es la piedra que desecharon los constructores. ¿Bien? Es la piedra que hace caer, la piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque crucificaron al Señor de la gloria. Ellos. ¿Bien? Y lo rechazaron como Mesías. Entonces, para los judíos Jesús es tropiezo. ¿Bien? Y para los gentiles es locura. ¿Cuántos de ustedes no tienen familia o familiares que le dicen, vos estás loco? Vos estás loco. ¿En qué secta te metiste? Estás loco. Y vos le decís, no, pero es que mirá que Dios va a juzgar al mundo, sos pecador, estás destituido de la gloria de Dios. No, vos hoy te volviste loco completamente. ¿No? Para el mundo lo que nosotros predicamos es locura. Eso se entiende y es claro, ¿no? ¿Podemos continuar? Bien, seguimos. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, porque también hay no solamente gentiles que se han convertido a Cristo, sino también hay judíos mesiánicos que han aceptado a Cristo, a Jesús como el Mesías, ¿bien? Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Entonces tenemos por un lado la sabiduría del mundo y por otro lado a Cristo. ¿Me siguen? Hago un aplauso ahí, despiértense, despiértense. Por un lado está la sabiduría del mundo, por el otro lado, Cristo. ¿Bien? Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Clarito como el agua. ¡Wow! ¿Bien? Hermanos, versículo 26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Bien, ¿quién de ustedes acá, mis hermanos que están acá conmigo, antes de venir a Cristo eran considerados los sabios del barrio? ¿Alguno de ustedes era el más inteligente? Bien. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. ¿Quién de todos ustedes, mis hermanos, quién de todos los que ustedes están mirando ahí vienen de noble cuna? ¿Alguno de ustedes viene de una familia poderosa? Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Qué quiere decir acá? En el mundo nosotros sabemos que hay gente que es muy brillante y muy inteligente y poderosa. Bien, Dios no escogió a ninguno de esos. Dios te escogió a vos, que no eras ni sabio, ni de noble cuna, ni poderoso, sino que tenés un hermoso corazón, que tenés un corazón humilde.
Él te tomó a vos, te eligió a vos. No escogió ni a reyes, ni a príncipes, ni a gente alta, guapa y musculosa. Te escogió a vos, que sos nada, insensato, débil, bajo y despreciado. Te tomó, como yo, ¿no? También. Te tomó, nos tomó y nos transformó. Lo que tenemos provino de Él. Hay una frase que es muy cliché, que dice, Dios no elige y no elige a los mejores. Él elige a los peores y los transforma en los mejores. ¿Bien? Él nos eligió, nos sacó del barro, nos sacó y nos llenó de su sabiduría a nosotros. Y los sabios de este mundo no entienden lo que hablamos. Nadie. Para ellos es locura lo que hablamos. Pero te aseguro que pones, porque acá dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de la época? ¿No has convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Te pueden poner, si vos sos una persona que conoce las Escrituras y estás lleno del Espíritu Santo, a vos te pueden poner adelante de una mesa con 100 sabios de este mundo, con todos sus libros, y vos solo, con el conocimiento de la palabra de Dios que tenés, les vas a tapar la boca. Es imposible combatir la sabiduría de Dios. Bueno, Dios no escogió a ninguno de todos esos sabios que estaban en esas mesas. Te escogió a vos. Insensato, débil, bajo, despreciado. Nadie te quería. Dios te quería. Vos no te sentías especial, pues eras especial para Dios. Y Él te está formando, Él te está haciendo sabio, pero con la sabiduría de Él que proviene de Cristo. Él te está haciendo brillar para anular a lo que es, a los poderosos de este mundo, a los sabios de este mundo. ¿Se entiende lo que hizo el Señor? Háganme así si lo entendieron, si no lo explico de vuelta. Bien. Versículo 30, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, fundidos con Cristo, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. ¿Bien? Bien, lo que les acabo de decir. Es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, proviene de Dios. Nuestra sabiduría proviene de Dios. Amén. No sos el más inteligente, no te la creas de que sos un experto en la palabra. No sos el mejor teólogo porque fuiste a estudiar al instituto bíblico. Gloríate en la sabiduría que Dios te dio, si es que Dios te la dio. Y el que no tiene sabiduría, dice la palabra, pídele a Dios y Dios se la dará. ¿Bien? Pasemos al capítulo 2, mis hermanos, versículo 1. Dice así. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, Pablo yendo a la iglesia de Corintios, bien, en Corinto. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. ¿Qué hizo Pablo? Fue a predicar el Evangelio. Nada más. ¿Cuántas personas hoy por hoy se paran haciendo alarde de elocuencia y sabiduría? Toman un versículo y te cuentan toda su vida, sus experiencias, basura. Fíjense el ejemplo de Pablo, que hay que predicar la palabra de Dios, el Evangelio, ¿bien? Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Fíjense la humildad de Pablo. Fíjense, como decía él antes, él no elige. A ver, Dios podría haber elegido a un showman, a un hombre que la tuviera reclara, bien, predicando, hablando delante de la gente, un gran expositor, a un gran maestro de la ley que fuera. Había maestros de la ley que abrían los rollos y leían, y no, él se paraba con miedo. Fíjense las personas que elige Dios, ¿no? Moisés, tartamudo. Tenía que ir a llevar la palabra de Dios al faraón y era tartamudo. Que hable mi hermano, por favor. Pero quiero que hable vos. Que hable mi hermano. Bueno, que hable tu hermano. Bueno, no vayamos para allá. Dios escoge
lo que no es y lo transforma en vida, le da vida. Por eso es una persona que tiene la autoestima por el piso. Viniste a Cristo el Señor, si sos fiel a la palabra de Dios, fiel al Evangelio, el Señor es el que te da valor. Bien. Pablo dice, versículo 4, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu. Seguramente que Pablo hizo milagros, por eso dice acá con poder del Espíritu, hermano. No, el Evangelio es el poder de Dios, el poder del Espíritu. Por eso les dije que recordaran antes que decían que este mensaje es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Pablo no fue a decirle, hermanos, he venido de Capadocia a traerles un mensaje glorioso, he visto las multitudes. No, Pablo vino a predicar el Evangelio. Bien. Lo único que tiene poder para salvarte la vida, el Evangelio. El resto proviene del mundo. Bien. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Bien, seguimos. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo ni con las de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Bien, la sabiduría de este mundo termina en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Bien, la sabiduría de Dios está escondida, solo se les ha revelado a aquellos que son como niños. Como Jesús dijo, Padre, te doy gracias porque has escondido esto de los sabios y se los has revelado a aquellos que son como niños. La sabiduría de Dios está escondida, esta locura para el mundo está escondida. Esto es un tesoro, este es el tesoro escondido en el campo, que un hombre vio que había un tesoro escondido en el campo, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. La palabra de Dios es ese tesoro, ¿bien? Estaba escondido. Fíjense, versículo 8, ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Bien? Perfecto. Sin embargo, como está escrito, miren esto, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No tenés ni la menor idea de lo que hay preparado para vos. Vale la pena vivir en santidad, vale la pena obedecer a Dios, vale la pena vivir el Evangelio, vale la pena pasar vergüenza por el Evangelio, predicar, que te consideren que estás re loco, que perteneces a la secta de no sé qué. Gloria a Dios, vale la pena porque no tenés ni la menor idea de lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. No tenés ni idea, ni idea. No rechaces al que habla, porque si no te vas a arrepentir. Versículo 10. Perdón. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu. ¿Cómo entendemos nosotros la palabra de Dios? A través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no vas a entender nada. Si no estás entendiendo nada de lo que estamos hablando, pedirle al Señor que te dé el Espíritu Santo. Seguimos. Pues el Espíritu lo examina todo. Lo escudriña todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Estas escrituras, yo estoy leyendo y estoy avanzando porque yo considero que están relativamente claras. Si alguien que está acá, para mí es un parámetro, si alguien no entiende, para mí es un parámetro de que las personas que están ahí tampoco están entendiendo. Si algunos de ustedes que están acá, háganme así. Y yo lo vuelvo a explicar, ¿ok? ¿Se está entendiendo lo que estoy leyendo? Porque si no, freno. Bien. Bueno, versículo 12, entonces, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Para que nosotros podamos entender lo que en la gracia Dios nos ha concedido, necesitamos el Espíritu Santo. Si no tenés el Espíritu Santo, no comprendés las Escrituras. Probablemente las saques de contexto o probablemente estés ahí llamándote arminiano, calvinista o como sea que te esté llamando. Lo lamento, pero es la verdad.
Si vos sos partidista, hoy por hoy, formás parte de una denominación y estás muy orgulloso de tu denominación, no estás entendiendo nada. Seguimos. Versículo 13. Esto es precisamente de lo que hablamos. No con palabras que enseñe la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Bien? Nosotros no hablamos con sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Mis hermanos, estamos hablando un idioma que se llama espiritual. Si no tenés el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no lo vas a entender. No vas a entender lo que estamos hablando, no vas a entender la palabra de Dios. Probablemente te estés aburriendo. Pero bueno, te animo. Si considerás que no estás comprendiendo las Escrituras, si considerás que... Hay personas que dicen, no, yo no, es que no se me quedan porque no tengo memoria, no tengo la memoria que tenés vos, por eso no se te queda porque el Espíritu no está alojado adentro. Por eso no se te queda la palabra de Dios. Si el Espíritu de Dios está adentro, puedes ser la persona con la peor memoria del mundo, pero te vas a acordar de toda la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no se aloja acá, se aloja acá, en el corazón. ¿Bien? Por eso, si alguno de ustedes considera que no entiende y dice, pucha, Señor, dame el Espíritu Santo. Dice la palabra, si ustedes siendo malos, Dios nos considera malos, ¿no? Si ustedes siendo malos saben darles cosas buenas a sus hijos, ¿cómo el Padre no les va a dar el Espíritu al que se lo pida? Si consideras que no estás entendiendo las Escrituras, que necesitas más entendimiento de las Escrituras, pedile al Padre el Espíritu de Dios. Pedile el Espíritu Santo. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El me buscarán y me encontrarán significa encontrarse con el Espíritu de Dios, tener un encuentro con Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios que vive dentro tuyo, que te permite arrepentirte, ¿no? Y te permite entender las Escrituras. Las Escrituras no las podés entender porque el pecado te aparta de Dios. Si no estás entendiendo las Escrituras, es porque estás viviendo en pecado. Todos somos pecadores, pero como siempre decimos, no practicamos el pecado. Pero si estás practicando el pecado, si todavía no te arrepentiste, no pretendas entender las Escrituras porque son espirituales. Como dice acá, expresamos verdades espirituales en términos espirituales. De hecho, el versículo que sigue, versículo 14, tan conocido, dice, el que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Vos podés ser una persona que hizo una oración de entrega, fue a la iglesia a 50 años, estabas ahí arrebatando todo. Podés no tener al Espíritu Santo. Porque no se trata del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, dice la palabra de Dios. No se trata del que corre ni del que quiere. No se trata del que hizo la oración de entrega, ni el que fue todos los fines de semana a la iglesia evangélica, ni nada, sino de Dios que tiene misericordia. Pero si ustedes, siendo malos, saben darles cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre le dará el Espíritu al que se lo pida? ¿Por qué no entendés las Escrituras? Porque no tenés el Espíritu Santo. ¿Por qué no se te quedan alojadas en el corazón? Porque no tenés el Espíritu Santo. Nicolás, ¿qué estás diciendo? No te lo estoy diciendo, te lo estoy leyendo. Mirá. Primera de Corintios 3, versículo 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. El que no tiene el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Si el Espíritu de Dios no vive en vos, no podés entender las Escrituras. Por eso es que vos vas al familiar que no está convertido a Cristo y le decís, mira lo que dice la Biblia, estás pecando, y te dicen, vos estás loco, estás en una secta. No lo entienden. No tienen el Espíritu de Dios. Ni aunque se lo lea. Pero ¿cómo les predico? Predicales, contales la verdad de su estado eterno, del estado eterno de sus almas. Contales lo que Cristo hizo por ellos en la cruz y llevarlos a que lean la palabra de Dios. Y orá. Orá por ellos. Ningún familiar inconverso, vos le decís, mira lo que dice acá, te vas a ir al infierno, estás pecando. No van a entender. Te van a decir que estás loco. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu.
Pero te enseñaron que si hablas en lenguas, tenés el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Y todo aquel que tenga el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, tiene la mente de Dios, entiende las cosas de Dios y ve las cosas de Dios, porque nació de nuevo. ¿Por qué nació de nuevo? ¿Porque se bautizó? No, porque tiene el Espíritu Santo. ¿Después de bautizarte automáticamente viene el Espíritu Santo? No. ¿Recuerdan en Hechos esas personas que cuando los discípulos fueron a verlos les dijeron, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Dijeron, fuimos bautizados, pero no sabemos lo que es el Espíritu Santo. Y los apóstoles le impusieron las manos y ahí recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuántas personas bautizadas hay sin el Espíritu Santo? Capaz que sacan estas partes de estos videos y después hacen cualquier video diciendo cualquier cosa, pero los animo a ver el video completo. El que es de Dios entiende lo que estoy diciendo. El que no, ya está perdido. Versículo 15. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Miren, en cambio, el que es espiritual discierne todas las cosas, y él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Porque ¿quién que no tenga la mente del Señor puede juzgarte? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? ¿Quién de todas las personas que no tienen la mente de Cristo te puede enseñar a vos sabiduría? Nadie. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Aleluya, aleluya, hermano, tenemos la mente de Cristo. Ramasaya, tenemos la mente de Cristo. Pero no amás a tu hermano. Sos chismoso. Miras pornografía. Sos arminiano, sos calvinista. Pero tenés la mente de Cristo. Como si pudieras a Cristo decir que Cristo era calvinista también, ¿no? O arminiano. Hoy le dimos a los calvinistas y a los arminianos. Lo lamento, arrepiéntanse. Todavía están a tiempo. Ustedes son de Cristo, no de Calvino, ni de Arminio. Pero yo tengo la mente de Cristo y agarrás y haces lista de falsos profetas y tenés el tupé de poner nombres de seres humanos creados a la imagen de Dios. Apuntando con ellos, diciendo, este falso profeta, este es un apóstol lobo, este es un... ¿Quién te crees que sos? Arrepentite. Jesucristo no estaría haciendo videos de otras personas. Capítulo 3. Hoy estamos... ¿Saben lo que pasa? Vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque la lectura es llevadera, ¿no? ¿Cuánto tenemos más o menos? Un poquito más falta para la hora. Vamos, es cortito el capítulo 3, vamos. Capítulo 3, ánimo, seguimos. Son muchos, miren, son... Primera carta de Corintios. ¡Ah! Mirá, 16 capítulos son. Bien. Qué vergüenza, Nicolás, tuviste que ver cuántos eran. Sí, no me acordaba. Bueno, vamos. Capítulo 3, seguimos. Versículo 1. Yo, hermanos, ¿por qué quiero hacer este capítulo? Porque termina de encerrar lo que venimos hablando de las divisiones en la iglesia y esto de, bueno, que estuvimos hablando de Arminio, de Calvino. Bueno. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Como a personas nacidas de nuevo. ¿Quiénes son los espirituales? Como a hijos de Dios. No pude dirigirme como a personas que tienen el Espíritu Santo. ¿Bien? Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, como personas que tienen la mente de Cristo, gente que nació de nuevo, gente con el Espíritu Santo, sino como a inmaduros. ¡Wow! Apenas niños en Cristo. ¿Bien? Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. O sea, le está hablando a personas que no tienen la mente de Cristo, que no pueden asimilar el Evangelio. Pues aún son inmaduros.
Miren por qué. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Perdón, el original no dice inmaduros. ¿Bien? El original dice sarquicos, carnales. Acá dice, en el original dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán ustedes sarquicos, carnales? Carnales. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente del hombre, de hombre natural? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, yo soy calvinista, yo soy arminiano, no es porque están actuando con criterios de hombres. ¿Cómo considera Dios a las personas que son partidistas, que se separan y que se ponen títulos que no están en la palabra de Dios, seguidores de hombres? ¿Cómo los considera Dios? Inmaduros y carnales. Gente que no puede asimilar el alimento sólido. ¿Sabe cómo están, no? ¿Qué es lo peor? Hay gente que está mirando y está así. Voy a hacer un video. Y hay otros que están así. No lo había visto de esa manera. Wow, amén. Señor, perdón. Perdón por tomar parte, por ser partidista, por llamarme calvinista, por llamarme arminiano, por llamarme spurgeonista. Señor, perdón porque me lleno la boca de sola escritura y estoy leyendo los libros de MacArthur. Perdón porque me lleno la boca de sola escritura y tengo todos los libros que conforman mi teología, literatura de hombres. Perdón. Hay gente que está así y hay otros que están, voy a hacer un video, esto no puede ser. Ahí está tu corazón al desnudo, ardiendo atrás de la pantalla. ¿Qué camino vas a tomar? ¿El del arrepentimiento o el del enojo? Si tomaste el del arrepentimiento, gloria a Dios por tu vida. Entendiste, aprendiste, estás creciendo. Si tomaste el del enojo, lo lamento por vos. El que lo dice lo es. Seguimos. Después de todo, ¿qué es Arminio? ¿Y qué es Calvino? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Y ni siquiera, porque te predicó otro, pero bueno. ¿Quiénes son Apolos y Pablo? Son personas que predicaron el Evangelio. Vos llegaste a... ¿Quién es Nicolás Barroso? Nadie, amigo. Una persona por quien vos llegaste a entender alguna cosa porque Dios me usó, se acabó, punto. ¿Bien? Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. ¿Bien? Acá como los hermanos que están cultivando. Héctor sembró, Marce regó, pero las plantitas que están creciendo las hizo crecer el Señor. Bien, así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios quien es el que hace crecer. Acá no cuenta ni Apolos, ni Pablo, ni Arminio, ni Calvinio, ni Nicolás Barroso, ni ningún otro pastor, ni ningún otro predicador, sino Dios que es el que te da crecimiento. Bien, el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Bien? En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Como Pablo, por ejemplo, vamos a hablar de Apolos, ¿no? Y de Pablo, dos grandes predicadores de esa época, exponentes de la palabra de Dios. Bien, Pablo, apóstol del Señor, Apolos no, bien, pero ambos predicadores de la palabra de Dios. Ellos, Pablo, siendo apóstol del Cordero, ¿no? Lo dice en el versículo 1. Dice que son colaboradores al servicio de Dios. Colaboradores al servicio de Dios y que están al mismo nivel. O sea, Pablo y Apolos están al mismo nivel, ¿no? Dice, y ustedes que están recibiendo la palabra son el campo de cultivo de Dios.
son el edificio de Dios. Ustedes son lo que Dios está construyendo, su pueblo hermoso y amado y precioso. ¿Bien? Según la gracia, versículo 10, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor, Pablo, maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Bien, les explico. Ya lo había hablado. Los apóstoles y profetas son los que ponen el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo. ¿Por qué los apóstoles y profetas ponen el fundamento? Porque ellos son los que escriben la palabra de Dios. Los profetas, antiguo pacto. Los apóstoles, nuevo pacto. Bien, ¿qué hicieron ellos? Pusieron el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Este libro. Que es Jesús, que es la palabra, que es Jesucristo. Esto es Cristo, Jesús. Bien. Pero los fundamentos, para que ustedes entiendan, en una obra, si Dios está comparando esto con un edificio, serían el contrapiso, las vigas de hierro que van abajo con la roca que es el concreto, que es la carpeta de construcción de abajo. ¿Bien? Y cada uno, los que siembran y los que riegan, los predicadores, van construyendo ese edificio, ¿bien? Sobre el fundamento que ya está puesto. Por eso es que no puede haber apóstoles y profetas hoy, porque la función del apóstol y el profeta es poner el fundamento. Si hoy hubiera profetas, hoy habría un libro nuevo aparte acá al lado que sería Palabra de Dios 2. Eso no puede pasar. No puede haber profetas porque Dios ya habló. Dice la palabra de Dios, en tiempos pasados Dios nos habló a través de los profetas, pero hoy nos ha hablado a través de su Hijo. Bien, entonces ya no puede haber apóstoles y profetas hoy, porque los apóstoles y profetas, en lo que es el edificio de Dios, la construcción de la iglesia, son los que pusieron el fundamento. El fundamento ya está puesto. Se acabó. Bien. El que lo entiende tiene el espíritu. El que no lo entiende es locura. Bien. Es locura y hace videos así pecando. Bien. Yo como maestro constructor, versículo 10, eché los cimientos y otro construye sobre ellos, los predicadores, ¿bien? Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, podríamos decir, pero cada uno tenga cuidado de cómo está predicando. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Lo acabo de explicar, sigo. Si alguien construye sobre este fundamento, que es la base de la iglesia, ¿bien? Ya sea con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y paja. Bien, diferentes materiales. Está haciendo, a ver, esto es como una parábola, está haciendo una comparativa, ¿no? Su obra, la obra del predicador, se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si vos sos predicador y estás predicando y tenés ovejas del Altísimo que están escuchando, se te dio el don de la palabra y sos una persona que está profetizando la palabra de Dios. Profetizar es hablar palabra de Dios, la que está escrita. No es que seas profeta como los de antes, sino que estás hablando palabra de Dios. Tené cuidado de cómo construís. Porque el día del juicio, lo que hayas hecho va a quedar al descubierto. Las obras a las que fuiste llamado a hacer van a quedar al descubierto. Por ejemplo, si vos sos, como yo, ¿no? Un predicador de YouTube. Y estás predicando la palabra de Dios, ¿no? Y tu motivación es la monetización del canal. Y hablas tonterías para monetizar el canal. Ese día, el día del juicio del trono blanco, el día del juicio del tribunal de Cristo, me corrijo, el día del juicio del tribunal de Cristo, cuando estés delante del tribunal de Cristo, tus obras, todo tu trabajo en YouTube va a ser pasado por el fuego. Dice, el fuego la dará a conocer y pondrá a la prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo hiciste para vos, va a desaparecer. Si permanece, lo habías hecho para Dios. Mirá, versículo 14. Si lo que alguien ha construido permanece,
recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Quién es el que pasa por el fuego? El que no tiene nada. Te quedaste sin nada. ¿Vieron el hagan tesoros en el cielo? Bueno, hiciste tesoros para vos acá en la tierra. Y en el cielo no tenés ningún tesoro. Hay una recompensa. En el cielo hay recompensa. Está escrito acá. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Vos estás haciendo obras para el Señor. Pues yo, videos de YouTube, ¿no? Pero estás predicando para monetizar el canal. O sos un pastor de iglesia y estás predicando y querés que entre gente, porque te gusta que te miren, porque tenés que tener más dinero, estás pidiendo diezmos y querés tener más dinero. El día que estés en el tribunal de Cristo, tus obras van a ser pasadas por el fuego. Tus obras van a ser puestas en el altar. Dios va a tirar fuego. Si cuando el fuego se va, tu obra permanece, vas a recibir una recompensa. Y si no, dice que serás salvo. Pero como quien pasa por el fuego. O sea, no vas a tener nada. Nada. En la eternidad, nada. Hiciste tesoros en la tierra, no en el cielo. Cada uno de ustedes que está predicando el mensaje, tenga cuidado cómo construye. Como decía Pablo, no prediquen con elocuencia y sabiduría humana, sino con poder de Dios. ¿Y cómo predicás con poder de Dios? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder de Dios. ¿Vieron cómo todo, por eso al principio parece medio que va lentito, ¿no? Y hacia el final todo se entrelaza. Es como que Pablo viene cosiendo y llega al final y tira del hilo y se cose toda la costura. Tengan paciencia cuando están leyendo la palabra de Dios. ¿Bien? Versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita entre ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Dos maneras de ver estos versículos. Si lo ponemos en contexto, está hablando de la construcción y la edificación de la iglesia, de que tenga cuidado cada uno cómo construye, ¿bien? El templo de Dios, el edificio, ¿bien? Y acá dice que si alguno destruye el templo de Dios, si alguno de ustedes destruye a la novia amada del Altísimo, mientras construye, él mismo vas a ser destruido por Dios. En este caso pasarías a la lista del falso profeta. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Mirada número 2. Ustedes, mis hermanos, son templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios habita dentro tuyo. Si es que habita dentro tuyo. Y si no, le puedes pedir al Señor, Señor, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Cuidado con lo que haces con tu cuerpo. Cuidado con lo que haces con tu cuerpo. Porque el Espíritu de Dios habita en vos. Y si destruís tu cuerpo, vas a ser destruido por Dios. Cuidado con lo que haces con tu cuerpo. Muchas personas están esperando que se construya el tercer templo. Puede ser que se llegue a construir un tercer templo. Pero ciertamente ese templo no va a ser el templo de Dios. Ustedes son ese templo. El enemigo querrá adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Se va a querer adueñar de vos. Fin con ese tema. Seguimos. Versículo 18. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios la sabiduría de este mundo es locura. Ya lo habíamos entendido y hablado. Bien, como está escrito, Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo, Apolos, Cefas, el universo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es de ustedes y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Hay una promesa para vos
de heredar la vida eterna, de sentarte en lugares celestiales, a reinar con Cristo. Todo te pertenece si vas por el camino correcto. No tenés ni idea. No tenemos, me voy a incluir. Para que no digan que ando diciendo que los demás, que yo sí. No tenemos ni idea lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Vale la pena bajar la cabeza, vale la pena ser humilde, vale la pena sufrir el maltrato, vale la pena rechazar el mundo, vale la pena morir a las cosas que decías que sabes que no le agradan a Dios, vivir en santidad, vale la pena leer la palabra de Dios, vale la pena humillarse para que Dios te ensalce. No tenemos ni idea lo que es el cielo. El cielo es Jesús. Así como estuvimos aprendiendo que Él es el tabernáculo, Él es el cordero, ¿no? En Hebreos, cuando estudiamos Hebreos, yo quiero ir al cielo porque es un lugar maravilloso, seguro que hay árboles de helado y de chocolate. El cielo es Jesús. Él es el Edén, Él es el paraíso, Él es la perla de gran valor. Por Él es por quien hacemos todo esto, por Él es porque vale, por lo que todo vale la pena. Amén. Mis hermanos, llegamos al capítulo 3 de 1 de Corintios. Terminamos el día de hoy acá. La semana que viene, si Dios quiere, seguimos con el capítulo 4. Les pido a todos ustedes, si tenían una postura que están mirando, si tenían una postura calvinista, una postura del arminianismo, y se estaban jactando de su sabiduría, ¿no? Y de su conocimiento teológico, humíllense, háganse ignorantes para que Cristo les revele la verdad de la palabra de Dios. Y a todo el resto que está ahí contento y gozoso porque terminamos con el capítulo 3 y empezamos el libro de Corintios, los amamos, nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.